cada año, ¿no? En la parte de medicina interna. Los rayos X de tórax o la radiología convencional es uno de ellos. Sin embargo, tiene su limitante, ya que en el 40% de los casos de embolia pulmonar es normal. Entonces, ¿para qué nos serviría pedir una placa de rayos X? Para hacer diagnósticos diferenciales. Si tienen un paciente con dolor en puntada de costado, tienen un paciente con accesos de tos, además con desaturación, antecedente del paciente estar encamado, etcétera, obviamente tiene una sospecha clínica de tromboembolia, pero además tiene sospecha por los accesos de tos, inclusive si ha presentado fiebre, de una neumonía, por ejemplo, de un síndrome de condensación. Entonces, nos sirve la placa de rayos X para hacer diagnósticos diferenciales. Siempre tengan en cuenta, doctores, que ante cualquier etiología, ante cualquier patología, la semiología es básica. El diagnóstico siempre será primero clínico y los exámenes complementarios los realizamos para no confirmar una enfermedad, sino más bien para hacer diagnósticos diferenciales o denotar o determinar gravedad de esa sospecha diagnóstica, ¿ya? En la placa de rayos X, por lo tanto, no nos va a dar datos propios de una tromboembolia pulmonar. Sí hay datos sugerentes que van a ir sumando, como vamos a ver, para su diagnóstico. En la placa radiográfica, ustedes van a llegar a ver todo lo que es denso o blanco para ustedes corresponde a entidades sólidas, por ejemplo, hueso, a estructuras sólidas como el corazón, el hígado, las costillas que tienen calcio y también todo lo que es líquido nos va a dar la densidad que es calcio, que es una densidad blanca. Hay una densidad metálica también, que es una densidad como las letras, más blanca que la densidad calcio y brillante, ¿ya? Los tejidos blandos, se llegan a ver con una densidad de tejido blando, media promesa. Ustedes ven la parte muscular, el tejido celular subcutáneo de ese color, la densidad grasa también. Entonces, cuando ustedes llegan a ver todo lo que es negrito corresponde a aire y a todo lo que se ve de color negro llaman los radiólogos claridad. Entonces, estas áreas claras corresponden al aire. La tráquea también tiene densidad clara por la que está llevando aire. Tienen la estructura cardíaca del ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, la vena cava, la curvatura de la arteria de la aorta, la pulmonar y el ventrículo izquierdo, ¿no? Que tienen la densidad hepática. Entonces, esta es una placa radiográfica de un paciente de sexo masculino, no, de sexo femenino, perdón, porque ustedes aquí ven la proyección o la imagen de la mama, que es tejido graso, ¿no? Entonces, es una paciente de sexo femenino, póstero-anterior, donde ustedes evalúan la parte, primero, póstero-anterior, porque tiene la proyección de los rayos incidentales de la parte posterior hacia adelante. Entonces, ven las estructuras que corresponden a la parte cardíaca, la parte ósea, contando las costillas para ver si había algún caso de fractura que está produciendo también una alteración en la ventilación por el dolor y taquipnea también. Entonces, tienen ustedes para la placa radiográfica para hacer diagnósticos diferenciales diferentes a tromboembolia pulmonar, ¿ya? Y los datos que podemos encontrar, siempre no se olviden que en el 40% de los pacientes con tromboembolia pulmonar, casi en la mitad, doctores, va a ser normal la placa radiográfica, ¿ya? La utilidad, como les digo, es para hacer diagnósticos diferenciales, un síndrome de condensación, una atelectasia, un neumotórax, un derrame pleural masivo que les está produciendo esa clínica. Los datos que vamos a encontrar en la placa radiográfica nos dicen que podemos encontrar datos en pacientes con embolismo sin infarto y aquellos pacientes que encontramos embolismo con infarto. Entonces, encontramos estos signos que vamos a ir viendo en la patología sin infarto. El signo de Westermarck, el signo de Fleischer, la pérdida de volumen pulmonar, atelectasias laminares. En el embolismo ya con infarto, la joroba de Hampton, elevación del hemidiafragma del lado afectado, derrame pleural incluso se puede encontrar y un aumento en el tamaño de las arterias pulmonares. El signo de Westermarck corresponde o es la traducción radiográfica de la oligoemia y la hipoperfusión en la parte distal a la arteria trombosada, es decir, una arteria
bloqueada, tapada por un trombo, por un émbolo, va a producir disminución en la perfusión del segmento distal y esa se traduce radiográficamente por una hiperclaridad segmentaria y a eso se llama signo de Westermarck en la placa radiográfica. Es poco frecuente de encontrar, pero si estamos con la sospecha clínica, nuestros ojos tienen que ir a buscar eso en la placa radiográfica, ¿ya? Además, el signo de Fleischer corresponde, nos dice, a una dilatación del segmento de la arteria pulmonar en el lugar donde se ha enclavado, donde se ha quedado el émbolo con terminación brusca del vaso, ¿no? Y signo de la salchicha, porque esa arteria llena del trombo se engruesa, se ve gruesa, de manera que está ahí indicándonos la localización. Obviamente, para que se vea este signo, el émbolo tiene que ser grande en un vaso proximal, en un vaso grande. Y obviamente la clínica del paciente, imagínense, será clara, ¿no? Con mucha disnea, etcétera, ¿no? Y se produce por consiguiente una vasoconstricción distal. Entonces, a ese signo se llama signo de Fleischer, que también se encuentra en la embolia pulmonar, ¿ya? Ahora, pueden existir atelectasias también laminares. El síndrome de atelectasia, las doctoras o los doctores del día viernes nos van a ampliar los signos clínicos que vamos a encontrar en la atelectasia, ¿ya? Como se presenta en el 50% de los casos, tampoco es muy específica porque la atelectasia puede deberse a muchas otras causas también que no sean tromboembolia pulmonar. La joroba de Hampton se presenta ya en aquella embolia pulmonar con infarto y se dice que es una opacidad, ¿ya? Un signo de densidad aumentada, cuyo vértice está dirigida hacia el ilio pulmonar. Es poco frecuente de encontrar, pero cuando ustedes encuentren esta llamada joroba de Hampton asociada a los signos o síntomas de un paciente con tromboembolia pulmonar, le suma para su diagnóstico. Otra característica en la parte clínica, ustedes se acuerdan, un signo aparte de la taquipnea era la taquicardia y un paciente solo con taquicardia ya nos llama la atención. Una primera causa de taquicardia, ustedes han visto, es la fiebre. Encuentro un paciente con taquicardia y tengo que ver cuánto está su curva térmica, cuánto está la temperatura, ¿no? Ustedes saben que por cada grado centígrado arriba del valor normal, la frecuencia cardíaca aumenta en 10 a 15 latidos por minuto. Una vez que hemos excluido la causa, otra causa de taquicardia en un paciente puede ser la embolia pulmonar. En algunos casos, el electrocardiograma puede estar también normal y un signo puede constituirse. Sabemos que los hallazgos de laboratorio imagenológicos son signos, son considerados signos. Y un signo puede ser una taquicardia sinusal solamente, ¿no? Excluimos la causa febril. Otra causa que ahora van a pensar es una embolia pulmonar, ¿ya? Ahora, cuando existen ya datos clínicos, por ejemplo, de una falla cardíaca, en la tromboembolia pulmonar se produce una falla cardíaca derecha, paciente con ingurgitación yugular, un soplo mesocárdico, la presencia de un aumento en el componente del segundo ruido cardíaco, me hace pensar que algo está pasando en el corazón derecho y una de las causas de esta falla puede ser una embolia pulmonar. Entonces, en el electrocardiograma buscamos también esos datos. Uno de ellos es la P pulmonar, la presencia de un PR aumentado en tiempo, ¿no? Ensanchado. La desviación a la derecha o bloqueo de rama derecha, voy a buscar. O este signo que es muy poco frecuente, pero se puede encontrar. Hemos visto el signo de McQueen-White, por ejemplo, en los pacientes que han hecho tromboembolia pulmonar asociada a COVID. En los pocos casos, diríamos nosotros, como médicos tratantes en estos casos de COVID, mínimos quizás respecto a otros médicos que han tratado, hemos visto en algunos este signo de McQueen-White, que se dice o se traduce como S1, quiere decir S en la derivación 1, la presencia en la derivación 3 de la onda Q y la onda T invertida.
Entonces, este signo llamado S1Q3T3 se presenta en el 15 al 25% de los pacientes con tromboembolia pulmonar, ¿no? Y hemos visto más la asociación en esta época de COVID en los pacientes que han hecho embolia pulmonar, pero asociada a COVID, ¿no? No debido a estar encamados mucho tiempo, los factores de riesgo de Wells, por ejemplo, sino propiamente al estado inflamatorio y trombótico que lleva esta enfermedad. Y ha habido pacientes que han presentado este signo que, dicho sea de paso, yo nunca había visto en mis pocos años de ejercer como médico, por ejemplo, en pacientes con tromboembolia pulmonar, ¿ya? Ahora bien, si vamos a ver más claramente el signo de McMinn, ¿no? La presencia de la derivación 1, la onda S, la presencia en la derivación 3D, la onda Q, y una T invertida. Entonces, cuando tenemos un paciente con clínica de embolia pulmonar, pedimos un electrocardiograma y iremos a buscar eso, ¿no? En la mayor parte de las veces, como les digo, puede ser normal, puede haber taquicardia sinusal y estos hallazgos al electrocardiograma. Ahora, otro método imagenológico es la tomografía de tórax, ¿ya? Es no invasiva igual que la placa radiográfica, pero una placa radiográfica, 40, casi la mitad de los casos no vemos nada. En cambio, en la tomografía, la angiotomografía, diríamos, tiene la ventaja de que tiene una elevada sensibilidad y especificidad. Quiere decir que podemos confirmar y descartar también la presencia de trombos en las arterias. Pero ojo, en arterias centrales, en arterias de grueso calibre, donde yo voy a poder ver. En cambio, en las embolias que se quedan en las arterias ya más distales, segmentarias, puedo no llegar a ver los émbolos. Entonces me puede dar también una imagen normal, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el inconveniente quizá es que no vamos a poder ver los TEPs periféricos, aunque el paciente tenga embolia pulmonar, pero para eso tengo la sumatoria de los otros datos clínicos y los otros exámenes complementarios, como la gasometría arterial, etcétera, como vamos a ir viendo, ¿ya? Además, con el tiempo también puede que esta de hecho está reemplazada por la gammagrafía, pero la gammagrafía no todos cuentan, no todos los centros cuentan. De hecho, no muchos centros cuentan con una tomografía de tórax. Independientemente de eso, también una limitante es los costos para el paciente. En los hospitales de tercer nivel, donde se cuentan con estos métodos, fácilmente se los puede solicitar, pero aún así, si el paciente no tiene condiciones de soportar una tomografía porque está disneico, etcétera, nos constituye una limitante, ¿no? Ahora bien, además, vamos a ver, como les había dicho, solamente las que atacan al grueso calibre, ¿no? Es más sensible para esto. Y en cambio, los émbolos o los trombos que van a ser más periféricos, ¿no? En cambio, las que podemos ver son las que están en las arterias centrales, las arterias de grueso calibre, ¿ya? Ahora bien, existen los signos, ¿no?, asociados, que eso van a ver más ustedes en la parte de imagenología al año, el signo de la rosquilla, etcétera. Ahora bien, vamos a ver los exámenes de laboratorio que ustedes podrían pedir en sangre. ¿Qué exámenes de laboratorio? Y un poquito vamos a participar para que no se duerman tempranito en el laboratorio. De repente, un hemograma así para ver si además tiene un componente anémico que me está causando disnea, un componente infeccioso o inflamatorio de repente. Entonces, un hemograma basal me va a servir, pero no me va a hacer el diagnóstico, ¿no? Ahora, existe y ustedes deben conocer muy bien y han escuchado hablar mucho del dímero D. El dímero D corresponde a un producto de degradación de la fibrina. Entonces, en la formación de tromos, ¿ya? Entonces, el dímero D solamente constituye restos de fibrina, ¿no? Nos está diciendo que existe trombos en algún lugar, pero no nos dice dónde.
Entonces, por lo tanto, nos es un marcador también, si bien es específico, pero poco sensible, ¿ya? ¿Por qué? Porque además el dímero D se presenta o hace que se eleve en nuestro organismo en periodos o por causas funcionales. Por ejemplo, el embarazo hace que el dímero D se eleve. La edad avanzada, pacientes mayores de 60 años tienen un dímero D alto en el periodo neonatal y no necesariamente nos está confirmando que tenga una tromboembolia pulmonar. Por eso es un signo, si bien específico, pero poco sensible. Además, existen otras causas que me hacen elevar el dímero D, la cardiopatía isquémica, una trombosis arterial, trombosis venosa profunda sin TEP, ¿no? La misma embolia pulmonar, el stroke. Entonces, nos está diciendo que hay trombos en algún lugar, fibrina suelta por algún lugar, degradación de la fibrina en algún lugar, pero no nos está diciendo la ubicación correcta, ¿ya? Ahora, existen causas, como ustedes ven y las menciono acá, por ejemplo, las neoplasias, los cuadros infecciosos, la hemorragia, la enfermedad hepática, el trauma, las quemaduras, los procesos inflamatorios, como les decía, hacen que se eleve el dímero D. De hecho, en pacientes con COVID, la elevación del dímero D nos ayudaba mucho en estos cuadros, ¿no? Aparte de otros marcadores de inflamación, como vamos a ver y les voy a mencionar. Entonces, el dímero D es útil para excluir, porque es muy específico, o sea, para descartar que no haya trombos en mi organismo, pero si está alto su valor, me indica que hay trombos en algún lugar, degradación de la fibrina en algún lugar, pero no me dice el lugar exacto. Entonces, por eso hace que sea poco sensible. Si tengo un dímero D normal o por debajo del valor normal, estoy excluyendo que haya un émbolo o trombos en mi organismo, ¿no? Émbolos más que todo, émbolos, producto de degradación de la fibrina. Pero si es alto, puede ser porque sea el paciente esté cursando con un cuadro infeccioso, incluso si es mujer tenga embarazo, etcétera. Tengo que tomar en cuenta todos esos casos para agarrarme como cuadro diagnóstico. Entonces, cuando solicitamos esta prueba, por ejemplo, cuando hay sospecha clínica baja o intermedia, ahí voy a sospechar si es un paciente que tiene disnea, taquipnea, el paciente, no hay datos, por ejemplo, de trombosis venosa, pero el paciente está taquipneico y digo, y solicito un número de y me da alto, me está ayudando para mi diagnóstico, ¿ya? El valor de corte es 500 microgramos litro, ¿ya? Y no debe tomarse como confirmación el que esté alto de que se trate forzosamente de una embolia pulmonar, ¿ya? Por lo antedicho previamente. Entonces, no utilizamos en pacientes con alta sospecha clínica. ¿A qué se refiere esto? Paciente con taquipnea, dolor en puntada de costado, disneico, que tenga antecedente de estar encamado mucho tiempo, ha sido sometido a una fractura de cadera. Ustedes ven una pierna asimétrica con dolor, calor, rubor, etc. Ahí ya no pido dímero D porque clínicamente me está indicando una trombosis venosa profunda que puede estar asociada a un TEP. Entonces ahí que directamente realizo la imagen, ya el dímero D estaría de más solicitarlo. Entonces, para eso ustedes han visto, vamos a repasar un poquito la escala de Welch con puntaje menor a 1, mayor a 1, y nos va a dar la posibilidad de TEP no probable, trombosis venosa profunda no probable, ahí pido un dímero D, ¿no? En cambio, si yo tengo, claro, una pierna simétrica, la clínica de una trombosis venosa profunda, entonces me es muy probable clínicamente y voy directamente a la imagen, ya no solicito un dímero D. Otro método importante es la gasometría arterial. A nivel de nuestro país, en Cochabamba, sobre todo, la altura estamos a 2.570 metros sobre el nivel del mar. Y a este nivel, la fracción inspirada de oxígeno corresponde al 21%. Eso quiere decir que en el aire ambiente tenemos además otros componentes de gases y de esos el oxígeno corresponde al 21%. Esta FiO2 o fracción inspirada de oxígeno no varía con la altura.
¿ya? Siempre a nivel del mar, a la altura de La Paz, a la altura de Cochabamba, siempre va a ser el 21%. Lo que sí varía un poquito es la presión barométrica, ¿no? A nivel de Cochabamba estamos a 565 milímetros de mercurio. Ahora, estos son los valores considerados como normales a nivel de Cochabamba, el pH entre 7.35 a 7.45, la presión parcial de dióxido de carbono 30 a 32, la presión parcial de oxígeno 60 a 70, ojo con esto porque menos de 60 ya nos induce a pensar en una insuficiencia respiratoria. El término de insuficiencia respiratoria es un término gasométrico, claro que hay signos también clínicos para eso. La saturación de oxígeno arterial es del 90%, el bicarbonato 20 a 22 y el exceso de base menos 2 a más 2, ¿ya? Ahora, tenemos con estos valores nosotros a dilucidar si es una acidosis o es una alcalosis. Obviamente en las acidosis el pH estará disminuido, en la alcalosis tendremos un pH aumentado. En ambos, tanto acidosis como alcalosis, tenemos que diferenciar si esta tiene un componente metabólico o un componente respiratorio, lo mismo en las alcalosis. Entonces, cuando nosotros estamos con alteración del pH, hay dos parámetros que nos van a ayudar a diferenciar. Uno, la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato. El dióxido de carbono nos sirve para diferenciar la parte respiratoria y el bicarbonato para ver la parte metabólica, ¿ya? Entonces, en un paciente con pH disminuido, pero que tenga una presión parcial de dióxido de carbono, o sea, aumento del ácido, voy a decir, es una acidosis más respiratoria. Pero si tengo un paciente acidótico con pH disminuido, pero además el bicarbonato está aumentado, voy a hablar de una alcalosis, pero metabólica. Ahora bien, en la acidosis, quiere decir pH disminuido, pero con bicarbonato bajo, yo hablo de una acidosis más metabólica, porque el componente del bicarbonato, el álcali, está disminuido. En cambio, en una acidosis respiratoria, el dióxido de carbono es el que está alto, ¿ya? Ahora, en los casos de alcalosis, ¿qué quiere decir alcalosis? pH aumentado, mayor de 7.4. Entonces, tengo que pensar, ¿será una alcalosis metabólica o respiratoria? Entonces, para eso voy a ver los valores de dióxido de carbono y bicarbonato. Si el dióxido de carbono en esta alcalosis está baja, o sea, hay menos ácido, pero tengo un pH alcalino, entonces hablaré de una alcalosis de tipo respiratoria. En cambio, si tengo una alcalosis pH mayor, 7.6, por ejemplo, y tengo un bicarbonato alto de 30, hablaré de una alcalosis de tipo, más que todo, metabólica. Esto se va viendo, ustedes van a ir viendo en hospital en las gasometrías para que tengan una idea de la descripción. En la parte de fisiopatología seguramente les presentan casos acerca de esto. Tenemos en el hospital una gasometría que seguramente hoy vamos a ver con los estudiantes. Ahora bien, una vez, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Tienen un pH de 7.31. El pH normal era de 7.35 a 7.45. Entonces, ¿quién me puede decir? ¿Esto es una acidosis o una alcalosis? Tienen el pH disminuido. ¿Qué será? Participen, doctores, los pocos que quedan. Acidosis, doctora. Entonces, lo primero que tenemos que ir a ver ahora si es metabólica o respiratoria. Y para eso, ¿qué vamos a ir a ver? La presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato. Muy bien. Aquí se los voy a poner lo que ustedes me han dicho. Es una acidosis. Perfecto. Tiene pH disminuido. Muy bien. ¿Cómo está la presión parcial de dióxido de carbono? ¿Y cómo está el bicarbonato? Es lo segundo que vamos a ver. ¿Qué nos llama la atención? La presión parcial de dióxido de carbono está en parámetros 32 a 42 normales, pero ¿qué es lo que está predominando?
bicarbonato bajo. Entonces, ¿de qué se tratará? ¿Es una acidosis de qué tipo? Metabólica. Metabólica. Excelente, me están entendiendo la idea. ¿Hay alguna duda? Claro, ¿no? Una acidosis metabólica, porque tenemos la acidosis está por disminución del bicarbonato, entonces es una acidosis metabólica, ¿ya? Ahora, algo bien importante que ustedes tienen que aprender también, y más tal vez al año, es el cálculo de esa fracción inspirada de oxígeno. Cuando están ustedes paraditos ahí, nuestra fracción inspirada de oxígeno siempre va a ser 21%. De todo lo que estoy respirando, el 21% corresponde a oxígeno. Pero, ¿qué pasa con los pacientes? Ustedes ven a los pacientes con insuficiencia respiratoria con suplemento de oxígeno, por puntas nasales, por mascarilla. Entonces, esta fracción inspirada de oxígeno ya va a variar, ya no va a ser 21. Tengo que sumar ahí la cantidad que me está entrando por las puntas nasales, por ejemplo, ¿no? Entonces, la manera de calcular es sumando el flujo de oxígeno, multiplicando por 4 y sumando al 21% que es la FiO2. Ejemplo, mi paciente, perdón, este es el anterior, aquí, otro ejemplo antes de llegar. Tienen un pH en un paciente de 7.2. ¿Cómo está el pH? Disminuido, ¿cierto? ¿Qué es el siguiente dato? Tengo una acidosis. Tengo que ir a ver si es metabólica o respiratoria. Aquí, ¿qué es lo que está mandando? El bicarbonato está normal. La presión parcial de dióxido de carbono es que está aumentada. Entonces, esta acidosis se debe a un aumento del CO2. Entonces, ahí hablo yo de acidosis respiratoria. Me adelanté a que ustedes resuelvan el caso. Pero no sé si me están entendiendo esta manera muy básica de interpretar por el momento de la gasometría. Se está entendiendo, ¿cierto? Y está el cálculo que les iba diciendo de la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Ahí hablamos de cómo calcular y les voy a poner un ejemplo, ¿ya? La FiO2, habíamos dicho que siempre va a corresponder al 21%, pero ¿qué pasa con un paciente que tiene flujo de oxígeno por puntas nasales y está recibiendo oxígeno a 3 litros por minuto? Entonces, voy a multiplicar estos 3 litros por 4, que es una constante, y a eso voy a sumar 21, que corresponde a la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, aquí la verdadera FiO2 o la fracción inspirada de oxígeno ya no solo será 21% como nosotros que estamos sin suplementación de oxígeno, sino será 33%. ¿Y por qué me es importante? En aquellos pacientes con datos clínicos de insuficiencia respiratoria, donde además ustedes están sospechando un TEP y les va a denotar gravedad este parámetro, es el cálculo de la PAFI. Han debido escuchar a sus docentes, etcétera, la PAFI, la SAFI. Entonces, está el producto de la división de la presión parcial de oxígeno y la FiO2, ¿no? Lo normal es tener mayor a 300. Entonces, en un paciente, por ejemplo, tiene su gasometría y en la gasometría está la presión parcial de oxígeno de 60, el paciente está con asistencia de oxígeno suplementario de 2 litros por minuto por puntas nasales, calculamos su PAFI. Por ejemplo, la FiO2 a nivel del mar 21, ¿no? Pero está con suplementación de oxígeno de 2 litros. Estos 2 litros multiplico por 4, más 21, que corresponde a la fracción inspirada de oxígeno en todo a nivel del mar o en la altura, corresponde la verdadera fracción inspirada de oxígeno de 29. Entonces, calculo la PAFI. En la gasometría me han dado 60 la presión parcial de oxígeno. La FiO2 que he calculado es 29. Y esto además multiplico por una constante que es 100 y me da 206. ¿Por qué es importante este valor? Porque dice que una insuficiencia respiratoria o un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda es considerada leve cuando esta PAFI va entre 200 a 300.
moderada cuando va entre 100 a 200 y severa menor a 100. En los pacientes que hemos tenido, ya sea con tromboembolia pulmonar, con COVID, con insuficiencia respiratoria, este dato era importante porque también nos denotaba criterio de intubación, de llevar al paciente a intubación, ¿ya? Entonces, es importante, también nos denota gravedad en los pacientes con embolia pulmonar, ¿ya? Y otro más facilito que ustedes ya tienen todo esto en los celulares y hay aplicaciones, es el índice de ROX, ¿no? Donde no tomamos en cuenta gasometría, porque imagínense sacar todo el tiempo sangre al paciente. Entonces, el porcentaje de la saturación de oxígeno periférica, eso a través del oxímetro de pulso, la FiO2, que ustedes ya ahora les he indicado cómo se calcula, y la frecuencia respiratoria, entonces ya nos daba un resultado, ¿ya? Otro método diagnóstico es la angiografía. Si bien tiene una especificidad y sensibilidad del 99%, la ideal, ¿cierto? Esta prueba no se realiza porque puede tener efectos secundarios con contraste, administrar al paciente, etc. Entonces, si bien es ideal, precisa una infraestructura compleja, no siempre está disponible en todos los centros. Entonces, esa es la limitante de este método diagnóstico, ¿ya? La gammagrafía pulmonar que les había mencionado, donde se ve la relación ventilación-perfusión de forma directa, nos indica las áreas que están poco perfundidas, por lo tanto, si está menos perfundida, nos indicará que hay un shunt, que hay algo que está obstruyendo el flujo sanguíneo a ese nivel. Entonces, tiene este método diagnóstico mayor sensibilidad para el diagnóstico, se pone tecnesio, ¿no? Además, isótopos de albúmina para la perfusión y se llega a ver imágenes, ¿no? Cuando es la imagen de manera homogénea, entonces ventilación, perfusión, normal, pero cuando hay áreas heterogéneas de perfusión en la imagen, nos estará indicando alteración precisamente de la perfusión que nos está sumando para sospechar de un TEP. Sin embargo, también puede haber otras patologías que también me pueden producir eso, ¿ya? Respecto al caso clínico, y ya para empezar a acabar, tenemos para ir resolviendo. Teníamos al paciente, si se acuerdan, con 8 días de evolución, tenía dolor punzante parestésico en la pierna izquierda que se exacerbaba con los esfuerzos, había aumento de volumen, ¿no? El dolor se atenuaba y el paciente tenía una enfermedad llamada glomerulonefritis membranosa con tratamiento corticoide. Entonces, este era el paciente. En este paciente con cianosis, tenía aumento de volumen en la pierna. ¿El aumento de volumen en la pierna podrá producir cianosis? Yo creo que no, ¿no? Entonces tiene que haber algún componente adicional, pero es un paciente con dolor, aumento de volumen. Ya de por sí esto nos induce a pensar una trombosis venosa profunda. Y habíamos dicho que la trombosis venosa profunda es un factor de riesgo para embolia pulmonar, más si ese émbolo está localizado de la rodilla para arriba, ¿no? Cuando es femoral o cuando está por encima de la rodilla o pelviano, por ejemplo, el factor de riesgo se suma para hacer una embolia pulmonar. Entonces, en este paciente, si bien no estaba encamado, tenía además taquipnea, movimientos respiratorios aumentados, ¿no? La frecuencia respiratoria aumentada, cianosis, ya nos está dando datos con esos factores de riesgo, tal vez para una embolia pulmonar. Entonces, vean ustedes al paciente. Puede haber trombosis venosas profundas que no dan embolia pulmonar, ¿no? Sobre todo las que están ubicadas con menos riesgo de tromboembolia, las que están por debajo de la rodilla, los émbolos debajo de la rodilla, ¿no? Ahí tienen la cianosis del paciente bien marcada. Entonces ya no solamente sospechamos en este paciente una trombosis venosa profunda, sino que tal vez el émbolo ha ido al pulmón que está produciendo el paciente taquipnea, cianosis, etcétera, ¿no? Ahí ven el aumento de volumen del miembro inferior, ¿ya? Y una saturación, entre comillas, de 88. Pero ustedes ven, la frecuencia está en 59, casi 60. Entonces, siempre tengan en cuenta esto, doctores. La oximetría de pulso sirve para eso, para medir la
unión del oxígeno a la hemoglobina. No nos sirve nunca como frecuencia o para tomar en cuenta el cálculo de frecuencia cardíaca o frecuencia de pulso. Es oxímetro de pulso, ver la oximetría del paciente. Y esto puede variar mucho en un paciente que tenga las uñas pintadas, las uñas gruesas, etcétera. Entonces tiene su limitante, pero solo nos sirve para medir la oximetría, nunca para la frecuencia de pulso. Porque ustedes han visto en la parte clínica que puede haber pacientes con taquicardia cuya frecuencia cardíaca no sea captada en la parte distal, en el oxímetro, porque tiene el paciente bradisfigmia, un déficit de pulso, por ejemplo, como ocurre en las taquiarritmias supraventriculares. Entonces, eso nos crearía un error de apreciación. Entonces, en ese paciente nos ayuda para medir la oximetría de pulso, pero nunca tomamos el oxímetro de pulso para medir la frecuencia cardíaca. Ustedes como estudiantes de semiología y como médicos a futuro tienen que tomar la frecuencia cardíaca, la frecuencia ápico-radial, comparar el pulso radial con la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, en este paciente hemos visto datos de alarma. Datos clínicos de trombosis venosa profunda en el miembro inferior izquierdo, aumento de volumen, dolor, etc. Tenía una oximetría de pulso disminuida, estaba taquipneico y cianótico. Todas esas son banderas rojas para nosotros. Entonces, en la escala de Wells que habíamos visto, ¿había signos clínicos de trombosis venosa profunda? Sí había, ¿no es cierto? Entonces le da un puntaje ya de 3. Tenía taquicardia el paciente mayor a 100 cuando hemos auscultado. No nos ha servido la oximetría, como les he dicho. Entonces, ¿qué es lo que vamos, cuánto de probabilidad tiene? Tiene un riesgo moderado abajo, ¿no? Moderado, pues según el puntaje. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Siempre hemos dicho, nos basamos siempre en pasos a seguir. Entonces, calculando la escala de Wells, tenía un puntaje mayor a 2. ¿Vamos a pedir dímero D? No, porque ya tengo todos los datos de trombosis venosa profunda, un puntaje mayor a 2. ¿Qué voy a hacer directamente? Ultrasonido de la pierna, ¿no? Entonces, ahí ustedes ven, en la pierna había un flujo disminuido, había ahí un émbolo en la femoral. Y como el paciente estaba cianótico, taquipneico, como ustedes lo han visto, se ha solicitado una angioTAC y en la angioTAC se llega a ver un trombo, ¿no? Además de la trombosis venosa, el paciente hizo una tromboembolia pulmonar y obviamente hay que empezar al paciente a anticoagular. Ya con los criterios de Welch sugerentes, ya empezamos a anticoagular, no esperamos a que le hagan el Doppler o le hagan la tomografía, no, doctores, la parte clínica es mandatoria, entonces ya se empieza a anticoagular al paciente, ¿ya? En el caso 2, y así de forma rápida, tenemos al paciente de 70 años y les he marcado con rojo, con amarillo los datos de alarma. El paciente con 12 días de evolución tenía accesos de tos seca, ¿ya? Dolor punzante en hemitórax izquierdo, alza térmica de 38 grados, y miren los signos vitales, 28 de frecuencia respiratoria, 114 de frecuencia cardíaca, la presión arterial estaba normal, pero la saturación de oxígeno estaba 88% al aire ambiente. Entonces, estos ya son datos de alarma. ¿En qué otro síndrome respiratorio encontrarían esto? Tos, dolor punzante, empuntada de costado, alza térmica. A ver, ¿en qué otro síndrome? Rapidito, doctores, a ver qué se les ocurre. ¿Qué se les ocurre? En un cuadro de neumónico encontrarán, sí, ¿no? En la neumonía, en las neumonías atípicas, tos seca, pero también pueden encontrar tos productiva en los cuadros neumónicos bacterianos, en el síndrome de condensación, tenía alza térmica, aunque ustedes han visto en la tromboembolia pulmonar también puede haber fiebre como manifestación inusual, eso hemos aprendido en la anterior clase. Entonces, ¿qué harían con este paciente? ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Tiene tos seca, dolor punzante en el hemitórax izquierdo, tenía alza térmica, tiene estos signos vitales, está hipoventilando a la auscultación pulmonar, no tiene desdoblamiento del segundo ruido, pero tiene componente pulmonar aumentado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con este paciente?
Tiene ingurgitación yugular. ¿Qué va a ser lo siguiente que van a hacer, doctores? ¿Quién me dice? Auxilio, ¿quién me dice? Radiografía, tal vez, para diagnosticar. Radiografía para hacer diagnóstico diferencial. Excelente, la doctora. Es una tromboembolia, pero puede ser un síndrome de condensación. Perfecto. Una radiografía. Y en la radiografía habíamos dicho que el 40% puede ser normal. ¿Y ahora qué hago? A ver, vayan pensando, mis niños, vayan pensando. Yo sé que pueden. Aquí están los datos de alarma, ayudita. Aquí habíamos aprendido esta escalita, ¿no es cierto? Que nos ayuda mucho. 70 años masculino, tos seca, dolor punzante, alza térmica, taquicárdico, hipoxémico con saturación baja de oxígeno. Nuestros criterios de Wells, ¿tiene datos de trombosis venosa profunda? No, no tiene. ¿Tiene cirugía reciente y inmovilización? No hay en los antecedentes. Historia de trombosis o tromboembolia, no hay. Hemoptisis, no hay. Neoplasia activa, no hay ese dato. El único dato positivo, ¿cuál es? Frecuencia cardíaca mayor a 100. En la escala de Wells, la puntuación, ¿cuánto será? Baja, menos de 2, ¿cierto? Entonces, si es menos de 2, ¿qué voy a hacer? Aparte, la doctora primero ha dicho placa de rayos X. Perfecto, me ha salido normal la placa de rayos X. El siguiente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Entonces, tiene un puntaje menor de 1. Aparentemente no hay datos de trombosis venosa profunda que me predispone a tromboembolia pulmonar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué voy a pedir? Dímero D, ¿no es cierto? Dímero D también puedo pedir ese paciente. Ahí sí, porque la escala de Wells me ha dado bajo o moderado. Y cuando tengo una escala de Wells bajo o moderado, solicito un dímero D porque no tengo datos de trombosis venosa para hacer un ultrasonido, por ejemplo. Entonces, hemos hecho un dímero D al paciente. Miren, está en 4000. ¿Cuánto era lo normal? Menos de 500, ¿no es cierto? Y en el paciente está 4590. ¿Cómo está el dímero D? Altísimo, altísimo está el paciente. Pero habíamos dicho, hay datos, hay personas que de por sí tienen, ¿no? Las embarazadas, los ancianitos también pueden tener, pero no 4000. Y miren, hemos pedido reactantes de fase aguda, la PCR aparentemente normal, pero una ferritina alta de 2000. Lo normal es 25 a 300. Entonces, él está en 2000. Algo nos está llamando la atención. En la placa de tórax no hemos visto nada, pero el paciente está con esa sintomatología. Algo está pasando, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Gasometría arterial. Muy bien, la gasometría que les he indicado cómo vamos a sacar. Aquí tenemos la gasometría arterial, la PO2, ¿cuánto está? 48. De 60 para arriba tiene que ser, porque de 60 para abajo ya es un criterio de insuficiencia respiratoria. Y el paciente, como está así taquipneico, las enfermeras ya le han puesto oxígeno, nuestras manos derechas ya le han puesto oxígeno, está con 4 litros por minuto de oxígeno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que calcular la FiO2. Perfecto. 4 litros es lo que estoy administrando. Multiplico por 4, que es una constante. Y eso voy a sumar 21, que es la fracción inspiratoria del aire ambiente. ¿Cuánto me da la FiO2 verdadera? 37. Entonces, tengo que calcular la PAFI, ¿no? La PAFI. Presión parcial de oxígeno. ¿Cuánto era? 48. La FiO2. ¿Cuánto he calculado? 37, porque está con suplemento de oxígeno. Todo esto multiplico por 100, que es una constante, igual que 4. ¿Cuánto me da la PAFI? 129. Y habíamos dicho 129 en una insuficiencia respiratoria, un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Tiene que ser mayor a 300, lo normal. Leves de 200 a 300, moderado de 100 a 200, severo menor de 100. ¿Cuánto está el paciente? ¿Cuánto es? ¿En qué parámetro estamos? Moderado a severo. Imagínense, 129 ya se está aproximando entre moderado a severo, moderado según el valor.
Entonces el paciente no está bien, ¿no? No está bien, algo está pasando. No he visto nada en la placa radiográfica, le está dando oxígeno, tiene un dímero D alto. ¿Qué hemos hecho al paciente? La tomografía, porque además estábamos en época COVID con los casos altos. Imagínense, miren esta tomografía. Esta es una imagen en vidrio deslustrado, así se llama. Incluso tiene bulas el paciente. Miren, no hay pulmón casi. Este es el típico infiltrado en vidrio esmerilado de la neumonía típica por SARS-CoV-2. Entonces el paciente tenía una neumonía por SARS-CoV-2, pero ese dímero D alto además nos ha hecho sospechar ¿de qué? De una embolia pulmonar, doctores. Hemos pedido cuadro inflamatorio, además interleucina 6 estaba en parámetro normal, entonces eso nos estaba indicando que además del cuadro inflamatorio había un cuadro trombótico en medio con los 4000 de dímero D. Hemos hecho el electrocardiograma, taquicardia sinusal, hemos hecho la imagen de las venas debajo, trombosis venosa, tal vez por el dímero D alto, pero no hay normal, no hay nada. Entonces, la angiotomografía, imagínense, habían trombos periféricos, además de la neumonía. Y este es el paciente después de haberle anticoagulado, tratado. A Dios gracias, ¿no? Como muchos pacientes que hemos perdido, también ha habido pacientes que se las ha peleado y han salido adelante. Entonces, mis doctores, siempre este consejo, aun cuando todo parezca perdido, aun cuando no parezca existir otra oportunidad, aún a pesar de todo, no se rindan, no pierdan la esperanza. El sol se esconde cada tarde, pero vuelve a salir cada mañana. Y con esto, muchas gracias por su atención, doctores. Pongo las fotos que enorgullece. Uno, un profesor, mis estudiantes, un regalo tan lindo, pero el regalo más lindo de repente va a ser el viernes cuando vea su exposición o cuando den su examen, ¿no? Y aprueben y sepan y haya valido la pena haberles enseñado algo, un poquito por lo menos, haber contribuido en su formación. Entonces, muchas gracias, doctores. El día viernes con el otro grupo vamos a ver la parte de TEP también para aclarar algunas dudas y también vamos a ver la parte de atelectasia. Muy bien. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Muy bien, doctor. En virtud de la hora, vayan a sus clases ahora. Nos despedimos. Buenos días. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctores. Muchas gracias.